Saludos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre el canal y los videos que publicamos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un caso más previo al conflicto civil en El Salvador que tuvo orígenes muy fuertes por varios años antes de lo que fue la década de 1980. Hubo bastantes acontecimientos lamentables de ambos lados, por supuesto, tanto del ejército y el gobierno salvadoreño, pero de igual manera de la parte guerrillera, de los subversivos que estaban muy bien organizados previo a los años 80. Y aunque no estaban reunidos en lo que posteriormente se bautizó como el FMLN, pero sí tenían una fuerte presencia en el país. Los grupos subversivos buscaban someter al Estado presionando de muchas maneras con ataques, amenazas, destrucción de infraestructura y para financiarse a través de secuestros y métodos de recaudación ilícitos. En estos actos de presión sucedió el asesinato del empresario japonés Fujio Matsumoto. En este caso se vieron involucrados las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN, fundada en 1975 como una escisión del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Su nacimiento se da tras una profunda crisis interna dentro de esta agrupación, motivada por las diferencias estratégicas e ideológicas, y luego del asesinato de el poeta y escritor Roque Dalton, que él era menos radical, era más conciliador, más pensante, más intelectual, y eso parece que no agradaba mucho. Con el crimen cometido por miembros del ERP contra Dalton, este fue el factor de los detonantes en esta ruptura. Entonces los fundadores de las FARC se separaron del ERP acusando de autoritarismo y desconfianza hacia los cuadros intelectuales y gente que tenía mucha influencia al interior. Aún así, este nuevo grupo era marxista-leninista y se orientaba hacia la organización popular de base, con un enfoque mucho más cercano al trabajo político ideológico que el militarismo puro. Las FARC enfatizaban el protagonismo de las masas en la lucha revolucionaria. Tenían una estructura militar guerrillera, pero también un fuerte trabajo urbano muy organizado. Tuvo como máximos dirigentes a Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, también dirigente de la Resistencia Nacional, luego parte clave del liderazgo político del FMLN, Julio César Andrade, Juan Ramón Medrano y otros comandantes operativos que no siempre fueron figuras públicas. Fujio Matsumoto había llegado a El Salvador en 1976, enviado por inversionistas japoneses para gestionar Insinca, Industrias Sintéticas de Centroamérica, una de las empresas textiles más emblemáticas del país. Insinca era símbolo de desarrollo industrial para esa época, pero los guerrilleros alegaban que era un método de supuesta explotación y represión laboral. Insinca como empresa empleaba a cientos de personas y la guerrilla decía que era parte del modelo de desarrollo excluyente, es decir, no querían este tipo de empresas, ni empleados, ni nada, sino querían un comunismo puro. Apuntaban a que esa élite empresarial se beneficiaba a costa de los derechos de la clase trabajadora. En esa década, El Salvador vivía un auge industrial impulsado por políticas estatales de desarrollo hacia adentro de la economía, una creciente atracción de inversión extranjera, especialmente en el sector textil y manufacturero. Insinca estaba entre las empresas industriales más importantes del país, junto a empresas como Industrias La Constancia o Cementos del Salvador. Las FARC eligieron a Matsumoto como blanco estratégico por ser extranjero al servicio del capital industrial. Las FARC tenían una estructura de inteligencia urbana que recopilaba datos sobre figuras empresariales y también de militares. Un largo tiempo previo, podía haber sido meses, un equipo de inteligencia guerrillero vigilaba la rutina diaria de Matsumoto, horarios, lugares que frecuentaba, vehículos que utilizaba, escoltas si tenía, dónde vivía, rutas comunes, y así identificaron puntos vulnerables, especialmente horas nocturnas y trayectos repetitivos donde podían actuar. Con toda esta información, las FARC actuó el miércoles 17 de mayo de 1978. Matsumoto fue interceptado en el Boulevard Los Héroes mientras salía de sus oficinas rumbo a su residencia en la colonia Escalón. Un comando de 5 sujetos armados con ametralladora rodeó su auto Mercedes-Benz, forzó al chofer a bajarse y abrieron fuego contra el edificio. Esto para dejar también un mensaje. Alcanzaron incluso al vigilante del lugar, Carlos Alberto Campos Fonseca, resultando herido. Los guerrilleros huyeron en el mismo auto de Matsumoto, aunque el vehículo fue localizado varias horas después, abandonado en el redondel La Auxiliadora.
Luego, a través de un comunicado, las FARC se adjudicaron este hecho denominándolo como una acción contra el imperialismo japonés y plantearon condiciones para su liberación, incluyendo presión política y un rescate económico. Los rebeldes pedían $4 millones. Algunos a veces comentan que eran colones, pero no, la guerrilla precisaba de dólares, ya que les facilitaba la compra de equipo a nivel internacional con dicha moneda. Pedían además amnistía para 33 que ellos catalogaban como presos políticos, o sea, sus compañeros. El gobierno militar en su línea dura no negoció ni cedió ante estas demandas, manteniendo una política de represión y negación a dialogar con estos guerrilleros. Y esa fue la postura oficial de las autoridades. Posteriormente, la Guardia, en un cateo de otro caso en San Miguel, anunció la captura de Augusto Antonio Carranza Parada, de 26 años. En el registro de investigadores encontraron documentos que Carranza era uno de los principales miembros de las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Y extrajudicial ofreció mucha información de cómo la guerrilla había realizado múltiples delitos de secuestros y ejecuciones. Carranza reveló que el caso de Fujimoto, que fue muerto el día de su captura, cuando lo bajaban del vehículo en el que lo conducían en una casa en la avenida del Cocal, en la colonia El Manzano. Curioso dato, ya que si eso pasó el mismo día, aún así ellos pedían el dinero, es decir, nunca tuvieron la intención de liberarlo. Con plena conciencia ejecutaron a Matsumoto el mismo día que lo habían capturado y posterior habían mandado su hoja de exigencias a las autoridades sabiendo que el empresario ya no estaba vivo. Carranza añadió que el cuerpo de Matsumoto lo tuvieron que enterrar en una barranca del Cerro San Jacinto la madrugada del 18 de mayo, pero que las FARC acordaron seguir negociando como si estuviera vivo, para lograr así obtener 10 millones de colones por la entrega del japonés, que ya no estaba vivo. Con estos testimonios y la información de colaboradores fue posible tener pistas y encontrar el lugar donde fue dejado Matsumoto. Otro de los detenidos era Jerónimo Serpas Reyes, ubicado en una casa de seguridad que las FARC tenían en la colonia residencial El Cocal, en el barrio San Jacinto. Aunque estos se quejaron que las habían pegado, les habían golpeado para que confesaran la verdad, al menos eran 6 guerrilleros que en otras investigaciones habían sido interrogados, aportaron aún así varias pistas sobre el caso del empresario japonés. Sin embargo, en este caso no hubo capturados, ni enjuiciados, ni condenados. Lastimosamente, ninguno de los que estuvo directamente vinculados se pudo encontrar, solamente a través de otros casos y otros testimonios, las pistas para poder tener una versión oficial. Apenas ocurrido el caso del empresario, el embajador japonés en El Salvador canceló toda su agenda oficial y se volcó a gestionar una respuesta urgente con el gobierno salvadoreño. Japón exigió acciones contundentes para recuperar con vida a Fujio Matsumoto, algo que no sería posible, porque lo consideraban un representante directo de sus intereses empresariales en Centroamérica. Emitieron notas diplomáticas de protesta y mucha preocupación. Subrayaban el riesgo que los ciudadanos japoneses residentes estaban enfrentando y cuestionaban el control del gobierno sobre la seguridad interna. La embajada emitió una recomendación formal de evacuación para ciudadanos japoneses radicados en El Salvador, en su mayoría ejecutivos industriales, ingenieros, técnicos de empresas y representantes comerciales. Después de esta desgracia, más del 80% de estos japoneses abandonaron el país en las semanas posteriores. Varias empresas con participación o inversión japonesa paralizaron operaciones y suspendieron proyectos. Se cancelaron visitas comerciales, inversiones planificadas, misiones diplomáticas por tiempo indefinido. El caso Matsumoto marcó un antes y después en la recepción de riesgo en el país. Los empresarios nacionales comenzaron a fortalecer su seguridad privada y a pedir al gobierno medidas mucho más duras en contra de la guerrilla. Algunos altos ejecutivos extranjeros de otras nacionalidades también se fueron del país. Lógicamente no tenían la confianza de permanecer aquí al considerarse próximos blancos de estas acciones y tenían mucho miedo de estar en algunas listas de la guerrilla, debido a que esta práctica no era aislada, se reportaban ya varios casos. El hecho tuvo un efecto inmediato en la inversión internacional, no solo japonesa, sino también de otros países. Se incrementó el riesgo del país y la imagen de El Salvador como un destino volátil en tema económico. En los años previos al estallido formal de la guerra civil en El Salvador, la creciente actividad de las organizaciones guerrilleras convirtió a este país en un escenario de alta peligrosidad, especialmente para empresarios, diplomáticos y figuras públicas. Grupos como las FARC, el ERP, las FPL, recurrieron sistemáticamente al secuestro
como táctica de guerra y fuente de financiamiento, lo que desató una ola de mucho miedo entre las élites nacionales y extranjeras. Estos hechos no eran completamente aislados. En 1977, el empresario Ernesto Regalado Dueñas fue secuestrado y posteriormente despachado. Luis Méndez Noboa corrió la misma suerte como resultado fatal. Estos casos documentados mostraban cómo la insurgencia armada antes de los 80 ya operaba con una estructura de inteligencia y objetivos muy claros, y cómo el país vivía bajo ese clima de violencia política donde la vida de cualquier figura influyente podía convertirse en moneda de cambio para poder financiarse. Las acciones de las FARC como parte de la lucha revolucionaria en El Salvador dejó una huella de violencia cuya justificación ideológica no puede borrar las consecuencias humanas ni económicas. El caso de Fujio Matsumoto es una prueba de cómo la radicalización llevó a tácticas que no solo atentaban contra individuos, sino contra la estabilidad nacional. Es decir, querían llevar un país a la ruina y pues después cómo lo iban a levantar. Su secuestro y muerte, amparados en una causa política, generaba una grave ruptura diplomática, la fuga de inversión extranjera y un clima de mucho miedo en el sector productivo. Las acciones de este tipo, lejos de liberar al pueblo, que se decía que eso buscaban, profundizó el caos y debilitaron las bases del desarrollo. Peor aún, como tantos crímenes de la guerra, la impunidad fue absoluta. No hubo juicio, responsables identificados, ni tampoco una reparación. Así el país no solo perdió a un empresario, sino que demostró una vez más que en la lógica del conflicto salvadoreño de parte de la guerrilla, el fin justificaba cualquier medio, aunque estos fueran la muerte, el miedo y el abandono de toda la legalidad y la justicia. Pero deje su comentario, sus valoraciones sobre este caso y qué es lo que sabía y qué más puede aportar también a esta temática. Gracias a los que están suscritos y apoyan siempre los videos. Se les aprecia mucho. Cuídense y nos vemos. Hasta luego.